Entonces ella empezó a acercarse a mi casa de juegos que aún conservaba en mi cuarto. Ese monstruo tomó mis muñecas, a las que yo más quería, y me dijo: tranquila, te las regresaré cuando me canse de jugar con ellas. Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y listos para disfrutar un episodio más de Terapia de Terror. En esta ocasión les traemos 3 relatos de Celine Maciel Martínez. Nos hizo el favor de mandarnos a nuestro correo estos 3 relatos que esperamos que sean de su agrado. Recuerden que si quieren mandarnos cualquier relato, lo pueden hacer por cualquiera de nuestras redes o bien a nuestro correo electrónico. Y bueno, no queremos empezar sin darle las gracias por ese gran apoyo que nos han estado dando en todas nuestras redes sociales, pero principalmente en nuestros relatos, que ya saben que los hacemos con mucho cariño, y en el live de Más Terapia de Terror MX. Ya saben, es todos los jueves a las 10 de la noche, con nuestro hermano de Más Terror MX. Y bueno, vamos a escucharlos. Apaguen las luces, pónganse sus audífonos y déjense llevar. Sin más preámbulos, que los disfruten. Mi nombre es Eduardo. Trabajo para una compañía farmacéutica norteamericana. Vivo solo en un apartamento en el centro de la ciudad. Mi vida es un poco monótona. Hacer ejercicios, caminar en el parque, tomar algunos tragos los fines de semana con algunos de mis amigos hasta que nos embriagamos. En fin. Hace poco descargué una aplicación para citas que se ha vuelto bastante famosa entre mis conocidos y bueno, no quería quedarme atrás. Algunas de las chicas con las que he hablado parecen bastante desubicadas. Solo quieren sexo o plata. Y bueno, de lo primero no puedo quejarme. Pero nada vale la pena en esa aplicación, en verdad. O bueno, al menos eso creía. Hasta que la conocí. Era casi perfecta para mí. Inteligente, bella, amable, además de desinteresada. Todo lo que yo buscaba en una chica. Su nombre es Allison. Tenemos un mes hablando y mientras más hablamos, más me enamoro de ella. Definitivamente quiero que sea mi novia. Mañana en la noche por fin nos vamos a conocer. Me siento un poco ansioso y en verdad me hago alguna de las preguntas. ¿Y si no le gusto? ¿Si no soy lo que ella espera? ¿Si no es lo que yo espero? Sí. Es una locura, lo sé. Pero en verdad no puedo evitar ponerme nervioso. Hoy es el gran día. Por fin conoceré el amor de mi vida. Nos veremos a orillas del mar. Fue una petición un poco extraña, pero romántica al mismo tiempo, ¿no? Estaba en el lugar acordado, pero no había señales de Allison. Había pasado ya media hora y perdí la esperanza de verla. Hasta que al fin llegó. Mi corazón se estremeció de la alegría. Era tan hermosa, tanto como la había imaginado. Ella se acercó. La noté un poco nerviosa, por eso sin pensarlo la abracé. Ella con una mirada perdida y una sonrisa escalofriante me dijo: «Ya es hora de comer». Me quedé un poco desconcertado al escuchar eso, pero de repente me dio un enorme mordisco que destrozó mi brazo. Lancé un grito desesperado, pero sabía que nadie podría escucharme. Como pude me escapé y logré correr lo más lejos de esa cosa, que en un abrir y cerrar de ojos se había vuelto horrorosa. A lo lejos podía escuchar los asquerosos y horribles gruñidos de esa cosa. Pronto llegué hasta la carretera y me sentí aliviado porque podía ver mi auto desde donde estaba. Corrí con todas mis fuerzas y cuando estuve a punto de entrar a mi carro, sentí como unas garras traspasaron mi estómago. Mi sangre quedó esparcida en todas partes. Eso me arrastró al lugar de vuelta del principio. Destrozó cada parte de mi cuerpo sin piedad y lamió hasta la última gota de mi sangre. Hola, mi nombre es Michael. Soy estudiante de medicina y ya tengo un mes hablando con una chica muy amable llamada Allison. Y hoy, por fin la voy a conocer. Hola, mi nombre es Allison. Tengo 7 años de edad. Me gusta mucho el helado, las paletas de chocolate y salir a pasear con mi perro Toby. Mi madre siempre me ha dicho que no hable ni tome nada de extraños, ya que es peligroso, y últimamente en la ciudad han desaparecido muchos niños de mi edad.
Una tarde pasaba por casa de mi vecino, que queda casi justo al lado de la mía, y vi a un niño de piel desgarrada. Se veía podrido y escribió auxilio en la ventana. Yo me asusté mucho y corrí a decírselo a mis padres. Mi padre era un militar del ejército retirado y mi madre era doctora. Ellos dijeron que de seguro fue parte de mi imaginación, pero aún así fueron a casa de nuestro vecino, solo para asegurarse de que todo estaba bien. Ese señor era un poco escalofriante. Siempre me dio mucho miedo pasar sola por su casa después de lo que vi, aunque me habían dicho que solo fue mi imaginación. En verdad, sé muy bien lo que vi. Una tarde estaba jugando en el parque, que está a unas cuadras de casa con mis primas. Ya se había hecho un poco tarde y decidimos regresar a casa. Todos corríamos como siempre lo hacíamos, y yo me quedé hasta atrás ya que me sentía un poco cansada. Ellas no notaron mi ausencia porque era normal que me cansara al correr. Estaba muy cerca de casa, cuando vi que la puerta de mi vecino se abrió bruscamente. Él salió y se paró justo frente a mí. Tenía muchos dulces y chocolates. Me dijo que todos eran para mí, que solo tenía que entrar por ellos a su casa. Le dije que no, que tenía prohibido recibir cosas de extraños. Pero él insistió, casi me mete a la fuerza a su casa. Cuando mi padre salió de casa, mi vecino se asustó y me soltó del brazo. Pasaron los días y mis padres estaban muy tristes. No entendía por qué. Mi mami no se alimentaba bien y mi padre ya no hablaba con ella. Creo que tenían problemas, no me decían nada. Yo imagino que porque creían que no podía entender. Pero verlos así me ponía muy triste. Una mañana, toda la zona se llenó de policías. Mi padre no volvió hasta el anochecer. Abrazó a mi madre llorando. Yo no podía entender lo que pasaba por ella. Salió corriendo de la casa. Papi y yo salimos fuera con ella. Y vi cómo tenían a mi vecino muy golpeado. Estaba amarrado en el suelo. Mi madre se acercó a él y le escupió en la cara. Le gritaba que por qué lo hizo y lo golpeaba. Papi la tomó del brazo y nuevamente la abrazó. Una sonrisa macabra se reflejaba en el rostro de ese señor, hasta que otro de nuestros vecinos se acercó y le disparó en la cabeza. Mi padre se hizo responsable y le pidió que se fuera a su casa. Se llevaron el cadáver de aquel monstruo y luego de eso vi cómo sacaban los cadáveres de varios niños, entre ellos el del hijo del señor que hizo el disparo. En verdad, mi madre se desmayó al ver los demás cadáveres. Cuando despertó, le di un beso tierno en la mejilla y le dije que todo estaría bien. Ella lloraba como nunca lo había hecho y mi padre se sentó junto a ella y la abrazó. Yo los abracé a los dos. Al día siguiente todos estuvimos en un funeral. Estaban todas mis primas y mis abuelos. También habían vecinos y amigos de mis padres. Mami puso en el ataúd mi muñeca favorita. Supongo que creyó que no la necesitaría. Cuando iban a cerrar el ataúd, todos empezaron a llorar y mami nuevamente se desmayó. Yo me acerqué solo para ver quién estaba en el ataúd tan pequeño. Y sí, era yo. No sé cómo pasó esto, pero era yo. De repente empecé a recordar que ese día que mi vecino intentó meterme a su casa, realmente lo había logrado. Me golpeó la cabeza y cuando desperté estaba al lado de unos niños que olían a podrido y vi a ese niño que me había pedido ayuda. Él abusó de mí tantas veces que mi cuerpo dejó de sentir. Me golpeaba todos los días y no me daba de comer. Y bueno, estoy feliz porque encontraron mi cuerpo y el de los otros niños también. Así que abracé a mis padres, les dije que los amaba y me fui a descansar en paz. Mi nombre, la verdad, no importa. Les contaré algo que me pasó hace unos años. Desde que era niña, veía cosas extrañas en mi casa. Siempre veía sombras en todas partes de ella. Verlas siempre me causaba mucho miedo y más cuando las sentía en mi habitación observándome. Pero esta no es la historia que me marcó, no es la historia que cambió y destrozó mi vida. Lo que les contaré ocurrió cuando era niña de solo 10 años de edad. Me encantaba jugar con mis muñecas y lo hacía cada vez que podía porque mis padres trataban de mantenerme ocupada, aunque siempre sentí que preferían que no estuviese en casa. Por alguna razón ellos se sentían tranquilos manteniéndome lejos de ella. Hubiese preferido nunca enterarme de la razón. Ya habían pasado los años, tenía 16
y mis padres tuvieron que hacer un viaje inesperado a casa de mis abuelos, y por primera vez me quedé sola en casa. Estaba en mi habitación cuando escuché la voz de mi madre en el baño. Me puse nerviosa, porque sabía que mis padres no estaban en casa. Yo misma los vi salir. Pero aún así tomé el valor y me acerqué al baño. Para mi sorpresa, no había nadie. Creí que eran cosas de mi imaginación. Me dije a mí misma que solo me puse nerviosa porque nunca había estado sola en casa. Nuevamente entré a mi cuarto cuando la vi. Era una chica idéntica a mí, pero se veía espeluznante. Tenía una apariencia de alguien que había salido del mismísimo infierno. Casi me desmayó de la impresión, pero esa cosa me dijo que si lo hacía, podría quedarse en mi lugar. Paralizada por lo que veía, lágrimas salieron de mis ojos. No podía gritar, juro que lo intenté, pero el miedo no me dejaba. Entonces ella empezó a acercarse a mi casa de juegos que aún conservaba en mi cuarto. Ese monstruo tomó mis muñecas, a las que yo más quería, y me dijo: tranquila, te las regresaré cuando me canse de jugar con ellas. Ella desapareció ante mis ojos. No pude aguantar y me desmayé. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando me desperté, mis padres estaban en la casa. Mi madre gritaba de horror porque mi habitación estaba llena de sangre. Les conté lo que pasó. Ellos no me dijeron nada, solo me miraron. Sentía que me creían, pero que había algo que no podían decirme. La noche llegó y mi madre gritó horrorizada. Yo corrí para saber qué es lo que pasaba. Mi padre abrazaba a mi mamá y fue ahí cuando me contaron que no había nacido sola. Mi hermana gemela murió cuando tenía 1 año de edad. Yo estaba sorprendida. En verdad, nunca me hablaron de algo tan importante. Y bueno, más que enojada, estaba horrorizada. Al otro día me enviaron lejos de casa porque mi hermana quería hacerme daño. Según mi madre, ella dice que le robé su vida, así que me fui a casa de mis tíos. Pasó el tiempo y pude olvidar lo que pasó. Y en ese entonces conocí a un chico que se convirtió en mi esposo y con el cual tuve 2 hermosas hijas. Mi adoración, la luz de mis ojos. Una mañana recibí la noticia de que mis padres habían muerto de un infarto. En ese momento me sentí destrozada, triste. No paraba de llorar, y más cuando me enteré de que ellos dieron la orden de que si les pasaba algo me avisaran después del funeral, y así lo hicieron. Yo quise ir por última vez a la casa que me vio crecer y bueno, fui con mis princesas. Llegamos, dejé a las niñas en el auto pues solo quería pasar un momento. Ahí, en cuanto entré, vi esas sombras que siempre veía desde niña. Y bueno, creo que me protegían de ese ser infernal. Al subir a mi antiguo cuarto, me sorprendí, pues sobre la cama encontré las muñecas que ese ser se había llevado. Estaban muy maltratadas, no tenían extremidades, se veían muy sucias. Y junto a ellas había una nota que decía: gracias por haberme traído nuevos juguetes. Como prometí, te devuelvo tus muñecas. Me puse como loca a leer eso. Salí de la casa corriendo. Me dirigí a mi auto y no estaban. Mis bebés no estaban. Grité, las llamé, busqué por todo el lugar, pero habían desaparecido. Nuevamente entré a la casa, llamé a la policía y después a mi esposo. Y justo al lado de mí encontré una nota que decía: te las regresaré cuando me canse de jugar con ellas. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.